Esta es la llamada de la caracola que convoca, nombra y reúne a las mujeres para la reflexión feminista. Caracoleando desde la academia, un espacio para el intercambio de ideas y propuestas feministas en radio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en su programa Caracoleando desde la Academia, en nuestra emisión radial número 275. Esta tarde les saluda la caracola Ana Lucía Ramazzini y en controles nos acompaña Sergio Reyes de Radio Universidad. Estamos muy contentos de contar en cabina con Rosana Cifuentes, la doctora Rosana Cifuentes, con quien estará con nosotras en nuestro segmento Debate Abierto. Pero le invitamos a sintonizar y a no despegarse de Radio Universidad. Y vamos a pasar directamente a nuestro segmento Mujeres Precursoras. Revolucionarias en su pensamiento, actuar y constructoras de la memoria e historia. Conozcamos a Mujeres Precursoras. Estamos en nuestro primer segmento en Mujeres Precursoras y la verdad es que ayer fue un domingo bastante intenso, Rosana, bastante fuerte, y queremos dedicar este segmento a nuestras colegas y amigas, pues Miriam Maldonado. Miriam fue directora del Instituto Universitario de las Mujeres del 2005 al 2015, una profesional académica dedicada a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y pues nos sorprendió su partida. Pero queremos enviar pues a toda la comunidad de mujeres universitarias nuestro abrazo sororario. En estos momentos se está velando en la funeraria Los Cipreses y a las 3 de la tarde se va a llevar a cabo un homenaje ahí en la funeraria Los Cipreses en la zona 5, pues para honrar el legado de esta mujer defensora de derechos humanos. Y también el día de ayer, pues nuestra queridísima y maestrísima, como bromeábamos mucho con ella, Cecilia Alfaro, pues nos dejó, pasó a otra dimensión. Sin embargo, pues siempre está presente con un legado muy fuerte, sobre todo como una de las más grandes impulsoras de la Mesa Nacional por el Derecho a la Educación Integral en Sexualidad. A Ceci queremos dedicarle este programa en donde pues está como invitada a Rosana Cifuentes y con quien vamos a platicar justamente de una de las grandes pasiones de Ceci, la educación integral en sexualidad, la salud sexual y reproductiva. Y pues Ceci, nuestro abrazo grande, te queremos mucho y la promesa va de continuar pues el compromiso que tú dejaste y ese legado tan fuerte también, esa energía, ese sabor y esa lucha también, como tú decías y en tus propias palabras, por una vida digna, por una vida justa, por una vida alegre para todas. Rosana, tú la conocías muy bien. Si quieres, pues también decir unas palabras en este segmento dedicado a mujeres precursoras y especialmente pues a Miriam y a Ceci. Muchas gracias, Ana Lucía, y buenas tardes a todas y todos nuestros oyentes. Claro que me uno a esas muestras, esas condolencias, porque dos grandes mujeres luchadoras que precisamente abogaron por los derechos de las mujeres en este país, en donde precisamente cada día es una lucha constante por reivindicarlos. Y sobre todo en lo que se refiere a educación integral en sexualidad, ¿verdad? Como desde hace años, pues Ceci se había unido a esta lucha incansable que hemos tenido muchos de los que creemos que precisamente la garantía de los derechos y de los derechos humanos es precisamente involucrar a todas y todas las personas para que precisamente agarren estas estrategias que en determinados países ya se han logrado posicionar y han logrado avanzar, sobre todo para garantizar la vida digna de las personas. Y recordamos también en esta cabina, Ceci Alfaro nos acompañó en 2 programas de Caracoleando desde la Academia, un programa en el 2014 y otro en el 2016, donde siempre los puntos centrales era poner sobre la mesa los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y jóvenes. Era una de sus fortalezas y de lo que ella miraba, pues de las demandas necesarias a impulsar en este país. Así que pues las recordamos a Miriam y a Ceci, un domingo pues bastante lleno de sentimientos encontrados.
reconocemos de ambas su compromiso político por la lucha de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, y nos unimos a todas quienes han expresado pues la consternación, pero también el compromiso de continuar con el legado de ambas. Así que con esto nos vamos a ir a nuestro segmento Debate Abierto. Debatiendo y caracoleando, construimos ideas para la acción feminista. Les recordamos que para comunicarse al programa pueden hacerlo a través de los teléfonos 2207-9017 y al 2207-9018, o enviar sus mensajes y seguirnos a través de la página web www.radiosac.tk en Radio Universidad. Y como les comentaba al principio, estamos con una querida amiga, aliada, colega, Rosana Cifuentes. Rosana, pues, yo diría es una de las defensoras de derechos de las mujeres también en este país, específicamente vinculados a la salud sexual y reproductiva. Yo tuve el gusto de conocerle a Rosana ya hace bastantes años, pero fue muy lindo porque fue en un proceso de formación justamente con adolescentes que habían vivido el delito de la violencia sexual. Fue en una jornada con las queridas colegas de MTM en la Escuela Carolina Urcuyo, donde Rosana nos acompañó y fue de muchísimo aprendizaje. Rosana también, pues, es investigadora, es consultora independiente y es integrante de PASMO S.A. Y es asesora también de varias colectivas que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos. Así que bienvenida, Rosana, a los micrófonos de Caracoleando en Radio Universidad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana Lucía, por la invitación. Y para empezar pues nuestra conversa, yo quisiera, Rosana, sobre todo pensando en quienes nos escuchan, que pongamos como un piso conceptual. Uh-huh. El programa de hoy es Mitos y Realidades de la Educación Integral en Sexualidad. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las características de la educación integral en sexualidad? Bueno, mira, la educación integral en sexualidad, o más bien conocida como ACE, es un aprendizaje cotidiano que involucra a todas las personas que integran la comunidad educativa. Cuando hablamos de comunidad educativa, hablamos de padres de familia, del alumnado y también de los docentes, ¿verdad? Esta triada, pues prácticamente es la que integra la comunidad educativa y es mediante procesos de enseñanza, aprendizaje y promoción de actitudes responsables, pero sí basados en la mejor evidencia científica, para que contribuya al desarrollo de habilidades para la vida. Y sobre todo para que cada persona tenga la oportunidad de poder desarrollar su proyecto de vida o su plan de vida de una mejor manera, ya que la educación integral en sexualidad fortalece la toma de decisiones y muchas de ellas relacionadas precisamente con todo el tema de salud sexual y reproductiva, como la reducción de las infecciones de transmisión sexual, la prevención de embarazos y así como de otros riesgos, pero sobre todo de ese cuidado o de ese autocuidado de nuestro cuerpo y del ejercicio de nuestra sexualidad, con base precisamente en el marco de derechos humanos, porque las personas, precisamente estos derechos nos garantizan el acceso a una información oportuna, con evidencia científica, pertinente, al disfrute del avance científico, que sea en salud, en educación, así como en otros campos, que precisamente esto es lo que nos garantiza una educación integral en sexualidad. Tú has puesto sobre nuestra mesa o en el aire de esta cabina también dos cosas que yo quisiera resaltar. Uno es que con la caracterización que nos da se cae el mito de que educación integral en sexualidad solo tiene que ver con repartir condones o métodos anticonceptivos, ¿verdad? Que eso es una de las ideas que más se socializa, digamos, y se tergiversa. La educación integral en sexualidad tiene que ver con muchísimo más, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con proyecto de vida, se genera y se da en la cotidianidad también, y además es un derecho humano, que fue otro de los elementos claves que tú resaltaste. ¿Por qué la educación integral en sexualidad es un derecho humano? Pues precisamente porque ya está la garantía de que tenemos el derecho a la información, ¿verdad? Esa es una de las bases priorizadas dentro del tema de educación integral en sexualidad, que esta información generada sobre todo por evidencia, por estudios, análisis, metaanálisis de estudios a nivel mundial, en donde ya se ha demostrado suficientemente evidente que cuando se recibe una educación integral en sexualidad basada en estos estándares ya que se han socializado como internacionales, que dan
a las personas y sobre todo a los niños, a las adolescentes, herramientas para la vida. Ahí se van desarrollando habilidades que cuando no las tenemos es precisamente que podemos llegar al inicio de unas relaciones sexogenitales sin información, en donde vamos a estar más vulnerables, no solamente a poder vivir un tema de violencia desde el inicio de una relación sexogenital sin información, hasta precisamente no saber cómo protegernos, no saber cómo en determinado momento poder evitar una infección de transmisión sexual o poder evitar un embarazo no deseado o no planificado. Y es precisamente esta información ya está documentado a nivel mundial, los beneficios de la educación, de la educación integral en sexualidad, y entonces es, digamos, el vedar un derecho cuando no se da esta información. Es una violación de un derecho humano, pues prácticamente, si algo ya está con evidencia científica suficientemente respaldada, ¿verdad?, que esto no se garantice. Ahí es donde se da la violación al derecho humano, cuando no se garantiza, incluso a pesar de que ya puedan existir leyes y normas internas en los países para que esto se pueda garantizar. Entonces, ahí es donde se da la violación, porque también muchas de las epidemias que puede prevenir es como el tema del VIH, y el tema de ya un SIDA avanzado y posteriormente. Entonces decimos que cuando precisamente los jóvenes inician relaciones sexogenitales a temprana edad, como ya tenemos documentado que en Guatemala así es, sin embargo lo hacen sin conocimiento de causa, sin conocimiento de los riesgos. Entonces no saben en determinado momento cómo prevenir muchas de esas situaciones a las que se van a enfrentar. Y es de ahí en donde precisamente las estadísticas nos dicen que principalmente los que se están infectando de VIH son la población joven, y muchos se infectan desde la primera relación sexogenital, precisamente porque llegan a ella sin tener ninguna información, y ahí es donde precisamente hay una violación de ese derecho que tenemos todos y todas por el hecho de ser seres humanos, a la información y al avance científico, a conocer de toda la evidencia que se ha generado a nivel mundial de los beneficios de la educación integral en sexualidad. Muchas gracias, Rosana. Yo creo que uno de los temas también clave es el miedo que hay muchas veces detrás del no conocimiento de la educación integral en sexualidad. Por ejemplo, hay mucho temor en ese argumento que manejan, que mientras más sepan va a haber mayor promiscuidad, y generalmente es al contrario, y se ha comprobado que en países donde hay más conocimiento sobre educación integral en sexualidad se retrasan las relaciones sexuales en adolescentes, los embarazos no deseados pues tienden a ser más limitados. Si nos puedes contar también un poco en torno a esto. Sí, precisamente hacia el año 2004-2005, con el Instituto Alan Guttmacher, tuvimos la oportunidad de socializar uno de los estudios de maternidad temprana en Guatemala. Y es ahí donde precisamente se evidenció que si bien en los países en Centroamérica, y sobre todo en relación con Costa Rica, de donde precisamente era nuestra gran amiga Ceci Alfaro, había una gran diferencia. Ya que si bien en estos países de Centroamérica y Costa Rica iniciaban relaciones sexogenitales los jóvenes a temprana edad, casi a la misma edad, que está entre 15 y 17 años, en Costa Rica, sin embargo, aunque lo iniciaban al mismo tiempo, no tenían las consecuencias que lo tienen aquí en Guatemala, porque aquí cuando una joven inicia una relación sexogenital con un compañero de vida, empieza entonces un proceso que hay un embarazo y hay una unión. Eso fue lo que demostró el estudio. Sin embargo, en Costa Rica, ¿verdad? Y eso se da todavía cuando es adolescente. En Costa Rica, si bien es cierto, se iniciaban las relaciones sexogenitales a temprana edad, pero como lo hacían con conocimiento, entonces postergaban no solamente el primer embarazo, sino que el matrimonio, 5 a 6 años mayores, hasta que habían salido ya de la adolescencia, que eso es precisamente lo que marca una gran diferencia en el desarrollo incluso de los países, porque las mujeres pues tenían más opciones si no tienen un embarazo a temprana edad, a terminar sus estudios. Es precisamente ahí donde se empieza a concretar el proyecto de vida, en donde por lo menos las adolescentes deben en esa etapa culminar el ciclo diversificado para precisamente tener mejores opciones de vida, opciones laborales, etcétera.
Y eso me hace pensar también y recordar, para quienes nos escuchan, en la investigación Me Cambió la Vida, que está en la página de Flaxo, ahí está, pero muchas de las adolescentes o de las mujeres ya, que cuando eran adolescentes, pues tuvieron el embarazo, nos decían, es que no estaba pensando yo en estar embarazada, yo lo que quería era terminar mis estudios, o yo lo que quería era pues meterme a estudiar más, quería hacer esto, o sea, sí hay una interrupción fuerte del proyecto de vida. Ahora, en el caso de Guatemala existe todo un marco legal, político, a nivel incluso internacional, ¿verdad?, que ha implicado también pues la implementación a cierto nivel de la educación integral en sexualidad. ¿Tú nos podrías contar un poco sobre ese marco legal? Bueno, mira, desde el 2001 prácticamente con la Ley de Desarrollo Social se inicia pues una de las etapas importantes en el país para no solamente posicionar el Programa Nacional de Salud Reproductiva, sino que también posicionar el tema de educación en sexualidad. Y en ese momento, pues precisamente, como esta ley, pues hubo un amplio consenso de la sociedad, pues se empezó, incluso se elaboraron algunos manuales, se generó toda la CONAPO, que era el Consejo Nacional de Población y todo, que precisamente iba a ser uno de los entes en garantizar la implementación de la educación integral en sexualidad. Lamentablemente, y como ha sucedido con otras implementaciones de leyes, esto se retrasó. Hubo grupos interesados en que esto no se generara, y después de incluso de imprimir los primeros manuales de educación integral en sexualidad en esa época, precisamente nunca se difundieron, lamentablemente. Posteriormente, bueno, nosotros con nuestro afán de garantizar por lo menos que los jóvenes lleguen con conocimiento de causa a iniciar una relación, una vida sexual activa, pero que en determinado momento se puedan proteger, lo colocamos nuevamente en nuevas iniciativas de ley. Bueno, está en la Ley de Planificación Familiar, que también nos habla de esto. Está también para garantizar la maternidad saludable, porque Guatemala precisamente ocupa uno de los lugares más altos en muerte materna, porque muchas de las mujeres que se embarazan y que mueren secundarias al embarazo, parto o puerperio, precisamente no debieron de haberlo hecho, porque o ya eran grandes multíperas, o en determinado momento tenían procesos asociados, no han tenido sus controles prenatales adecuados o la atención. Entonces sabemos que precisamente esa educación les da herramientas a las mujeres para que posterguen los embarazos. Claro, que posterguen los embarazos y cuiden de su salud y de su vida, ¿verdad? Ahora, estamos en un momento crítico, en un momento coyuntural, ¿verdad? Frente pues a toda esta situación de la reacción que ha habido en torno al manual presentado por la Procuraduría de Derechos Humanos. Y sí, valdría la pena escucharte para ver cuál consideras que es el balance actual sobre esto, sobre la implementación de la ACE en el país. Y quisiéramos sí mencionar el manual, pero ir más allá, porque esto implica pues también tener una visión mucho más amplia de toda la situación, ¿no? Bueno, mira, precisamente la implementación se ha ido dando, como tú muy bien lo decías, a pesar de que hay muchos grupos que están en contra de estas iniciativas o de esta estrategia que precisamente ayuda a dignificar la vida del ser humano. Sin embargo, sí hemos podido ir constatando avances, ¿verdad? No podemos decir que no hay avances. Definitivamente ha habido una mejor respuesta incluso del Mineduc, hay respuesta de la misma sociedad organizada, que ya tenemos, pues contamos ya incluso con una mesa nacional por la educación integral en sexualidad, ya tenemos pues manuales y referencias de estándares internacionales a través de los cuales pues ya se han ido posicionando mucho de la educación y sobre todo de la formación de los tutoriales que se han dado a los docentes, porque esto es una parte clave, ¿verdad? No podemos dejar de basar una educación integral en sexualidad en empirismo, sino que precisamente para eso ya hay todos unos estándares internacionales de formación de docentes para que los docentes se sientan con propiedad para hablar del tema, porque precisamente, como tú mismo decías, hay en el país una gran desinformación en este tema y no ha sido pues como parte de los pensum ni del currículum nacional base, hasta ahora que se está integrando al currículum nacional base y que también ya se nos habla incluso desde ahí de ese plan y de ese proyecto de vida. Exacto. En donde precisamente la educación integral
toma un papel fundamental para desarrollar ese proyecto de vida. Pero se ha ido implementando en base a esos estándares internacionales, como te digo, que nos ha proporcionado UNESCO que ha trabajado a nivel global todos estos temas, pues ya tiene una amplia experiencia, y de ahí es de donde se toman muchas de las recomendaciones, y de otras entidades, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde precisamente ellos han visto los niveles de violencia sexual que viven las niñas y adolescentes en este país, que muchas de ellas ni siquiera pueden identificar que lo que están viviendo es violencia sexual. ¿Pero por qué? Porque realmente no tienen las herramientas para poderlo hacer. Porque en determinado momento nadie les habló que nadie debía de haber tocado o abusado de su cuerpo. Es más, muchas de estas niñas, hasta que llegan a ser adolescentes o mujeres adultas, les cae, como decimos, el 20 de que en determinado momento lo que sufrieron fue violencia sexual, ¿verdad? Y como sabemos, ya por estudios también hechos aquí a nivel nacional, hasta un 89% pueden ser miembros de la familia, muy cercanos a esa niña, dentro de los que el 30% son padres biológicos. Entonces, desde ahí te digo que la educación da herramientas para que esas niñas pudieran hablar a tiempo, romper ese silencio, antes de que las consecuencias de la violencia sexual afecten completamente todo su proyecto de vida. E incluso llegue a matarlas. Porque al suicidio, exacto, por supuesto. Justamente en una investigación tratando de identificar que muchas veces lleva específicamente al suicidio. Sí. Ahora, tú nos has hablado y lo compartimos, la necesidad de generar herramientas cotidianas de vida para identificar, por ejemplo, las violencias, para poder fortalecerse en la toma de decisiones con información pues verídica. Hay otro tema aquí clave que también nos preocupa, y es el fundamentalismo, lo religioso, que de alguna manera viene a permear todo esto y viene también muchas veces a poner pues las creencias sobre la investigación que nos está mostrando de frente cómo se están vulnerando los derechos de las niñas y adolescentes. Ese tema también es algo clave que no queremos pues dejar de mencionar, ¿verdad? El fundamentalismo religioso. Sí, y mira, yo creo que precisamente pues en Guatemala está garantizado la libertad de culto. Cada quien pues puede, es libre de seleccionar la religión que quiere profesar, ¿verdad? O el culto que quiere profesar. Sin embargo, esto no debería de intervenir en lo que son políticas públicas, ¿verdad? Esto debería tener una separación. Muchos de nosotros hemos sido educados en colegios católicos y precisamente profesamos una fe católica, pero eso no tiene por qué cegarnos ante la realidad que enfrentan sobre todo las niñas y los adolescentes en este país, ¿verdad? No podemos negar que en determinado momento, si nosotros no les damos herramientas a esas niñas para que ellas se defiendan en cualquier ámbito, desde el familiar, incluso desde el mismo ámbito religioso, porque sabemos que hay agresiones sexuales procurados por sacerdotes, entonces como pastores y demás, entonces cómo cegarnos ante esta realidad, y desde ahí yo considero que es importante que separemos, ¿verdad? Garantizar que las políticas públicas sean laicas en el país es fundamental. Independientemente de la religión que cada quien profesemos, no podemos emitir ni juicios de valor, ni sobre todo creer que podemos obligar a las personas a que en base a lo que nosotros creemos, ellos tienen que actuar, ¿verdad? Y en ese sentido sí es importante hacer esa separación, ¿verdad? Que las políticas públicas garanticen una educación laica y que sean las personas ya en su privacidad, que ellas puedan seleccionar la elección del culto, pero que no estén obligando o frenando o impidiendo la implementación de estas políticas que verdaderamente son de beneficio para todas las y todos, y sobre todo que son una garantía del cumplimiento de ese marco de derechos que ha ratificado Guatemala. Guatemala ha ratificado todos los convenios internacionales que garantizan que las personas podamos disfrutar de los más altos estándares de salud, educación, vivienda, recreación.
¿verdad? Entonces vemos que estos grupos lo único que hacen es paralizar prácticamente el desarrollo del país. Y encima de eso, en un país con tan escasos recursos, administrados encima de todo mal o no priorizados, vemos que muchas de las enfermedades que se dan a consecuencia de una falta de educación integral, que es ese costo de postergar la educación integral en sexualidad, precisamente le sigue cobrando no solo vidas al país de personas muy útiles, sino que encima de eso le sigue también derogando muchos millones de quetzales porque se tienen que pagar y después se tienen que ver comprometidos el mismo sistema de salud a poder contribuir para subsanar esos males. Entonces vemos que ya después de que una persona adquiere una infección de transmisión sexual, sobre todo dentro de las crónicas como ya tenemos el VIH, es ya entonces un compromiso que el Estado debe de asumir, porque precisamente ese es el costo que tiene que pagar el Estado por no haber impulsado adecuadamente la implementación de esta política pública desde hace años. Claro. O sea, nos hubiésemos ahorrado mucho si se hubiera implementado a tiempo. Y hay un estudio muy interesante justamente de UNFPA El Salvador que muestra y hace el costeo económico de lo que implica pues la no implementación de la educación integral en sexualidad. Y estamos tratando de ir desmontando los mitos sobre la AIDS y platicando también qué significa educación integral en sexualidad. Y ahora quisiera, Rosana, si me permitís hacer un tipo como de reflexión jugada, en el sentido que yo te voy planteando algunos mitos y tú si pudieras irnos dando argumentos también para desmontar esos mitos, porque nos parece también muy importante llegar al público desde diferentes formatos. Entonces, en este caso, pues uno de los mitos que yo voy a mencionar salen del boletín de Educa Guatemala, nuestra querida institución también, que varias educas se han hecho presentes acá en cabina, pero el boletín número 52 fue específicamente sobre educación integral en sexualidad, por si lo quieren buscar en internet. Uno de los mitos más fuertes, y es el primer mito, Rosana, es que la sexualidad es un tema que debe abordarse en familia, no desde la escuela, y que la familia es el lugar seguro para hacerlo. De esto tú ya nos hablaste, pero si pudieras concretar esos argumentos. Bueno, mira, principalmente quisiera volver a recalcar lo mismo de qué es la educación integral en sexualidad. Y es ese aprendizaje cotidiano que involucra a todas las personas que integran la comunidad educativa. Y precisamente ahí están los padres de familia, la familia, ¿verdad? Donde debería de ser un nicho desde donde se impulsara la educación integral en sexualidad. Pero, lamentablemente, tampoco desde este ámbito de los padres de familia han tenido formación en sexualidad. Y es precisamente ahí en donde ahora hemos estado tanto cuestionando que se están dando las situaciones de violencia sexual contra las niñas y las adolescentes, y donde para muchas mujeres la familia ha sido de los lugares más peligrosos, porque ahí en determinado momento han vivido no solamente violencia intrafamiliar, sino que hasta han sufrido femicidios. Entonces es precisamente que la familia debe de involucrarse, pero también de formarse. En la medida de que la familia esté formada, debe de ser el ámbito en donde se pueda educar en sexualidad. Pero en este momento es precisamente donde debemos de retomar desde la escuela, porque el Estado tiene un compromiso, como ya decíamos, por haber postergado esta educación. Porque esos padres de familia tampoco están formados, y es más, muchas veces lo hacen basados en mitos y creencias que precisamente desinforman a los niños, ¿verdad? Y es de donde se generan estos mitos. Entonces, consideramos que en este momento, primero, hay que educarse, hay que formarse, en donde precisamente dentro de esta comunidad educativa los padres son un pilar fundamental para que precisamente lo que los niños reciben en la escuela sea reafirmado dentro de la familia, ¿verdad? Desde donde ellos que vean y promuevan, digamos, la no violencia dentro de la familia, ni la violencia sexual, ni la intrafamiliar, porque precisamente ese es un derecho a vivir una vida libre de violencia que tienen todas las personas. Entonces sí necesitamos ese acompañamiento para que los padres se formen en sexualidad, porque tampoco ellos la recibieron
cuando eran niños o adolescentes. ¿Por qué? Porque la mayoría, ¿cómo hemos aprendido de sexualidad? ¿Cómo hemos aprendido de educación sexual? En las calles, con los amigos, o es más, lo que muchos jóvenes actualmente hacen a través de pornografía. Sí. Y entonces ahí se tergiversa, se cambia el sentido de lo que es educación integral en sexualidad. Por eso, una parte fundamental es que los padres de familia también formen parte de esta comunidad educativa. También ellos se eduquen para poder, ¿verdad?, coadyuvar o apoyar lo que en la escuela los docentes también están haciendo con los niños, ¿verdad? Porque si no, pues reciben mensajes diferentes y eso confunde más al niño, cuando en determinado momento en la escuela le dicen otra cosa y en la familia otra. Pero en este momento, precisamente por ese costo de postergación que no se ha tenido, es necesario que el Estado tome el papel que le compete y que sea desde la formación docente, basado con la mejor evidencia, que desde ahí se empiece a educar, tanto a padres de familia como a maestros. Pero qué bueno sería que más adelante las familias estuvieran educadas y sea desde ahí, desde muy niños, en donde tanto los padres como las madres puedan educar a los niños para decir desde el nombre correcto de las partes del cuerpo, ¿verdad? Hasta cómo ellos en determinado momento pueden tener su autocuidado, su higiene y la protección de sus áreas genitales. Otra cosa que yo quisiera traer a la memoria es una frase que Ceci siempre decía. Cuando hablábamos específicamente de educación, ya decía, los silencios también educan. Y hemos crecido en muchos silencios sobre la educación sexual. Y esa educación que hemos recibido a partir del silencio es una educación bastante perversa, porque está llena de mitos y está también llena de desinformaciones. Entonces, pues trayendo a nuestra querida Ceci acá. Sí. Otro de los mitos, Rosana, es uno de los mitos, yo digo que más fuertes, y es la educación integral en sexualidad promueve el aborto. Ese es uno de los mitos más fuertes que hay en el ambiente. ¿Cómo vamos desmontando este mito? Sí, y es todo lo contrario, porque en la medida que las personas estén informadas, en la medida que las mujeres sobre todo conozcan todo su proceso reproductivo, su sexualidad, van a poder tener medidas para poder evitar los embarazos no deseados, los embarazos planificados. Planificar los embarazos adecuadamente sería el objeto de que las personas tengan educación integral en sexualidad, para que sepan decidir libre e informadamente el número de hijos, el cuándo y el cómo tenerlos. Y no se presenten embarazos no planificados o incluso frutos de violencia sexual, ¿verdad? En estas mujeres precisamente porque no han tenido la información que les ha podido proporcionar la educación integral en sexualidad para poder defenderse de estas situaciones. Entonces, precisamente la educación integral en sexualidad, cuando las niñas, las mujeres, las adolescentes y las mujeres la reciben, es precisamente una herramienta para prevenir esos abortos. El aborto en determinado momento no es que se promueva, sino que en determinado momento las mujeres lo sufren por diferentes circunstancias. Y es desde ahí en donde precisamente la educación en sexualidad entra a la prevención del aborto, ¿verdad? Para que en determinado momento no sufran de un embarazo que no planificaron. Pero sabemos que aún así, aún usando los métodos de planificación, aún usando cualquier otro proceso, pueden tener un embarazo no deseado. Sabemos que a pesar de todo, la violencia sexual existe, la violencia dentro de la pareja, la violencia sexual dentro de las familias, de la pareja también existe. Y eso puede traer también incluso embarazos no planificados y no deseados. O los abortos espontáneos, que sabemos que hasta puede ser un porcentaje alto en muchas mujeres que precisamente lo van a sufrir, ¿verdad? Entonces, pero de eso no hablamos, solo hablamos de ¿qué? Del aborto que en determinado momento se hace en situaciones de riesgo. Sin embargo, el aborto, cualquier mujer podemos estar expuestas. Bueno, yo tal vez ya no, porque ya estoy en un proceso de menopausia, pero las que están en edad reproductiva, pues pueden tener abortos espontáneos, que en determinado momento esos
aún queriendo esos embarazos, no pueden lograrlo, ¿verdad? Exacto. Entonces, no es que lo promueva, todo lo contrario. Yo creo que esos son de los mecanismos o de las estrategias de prevención del aborto. Y es la palabra clave, la que tú dices, la prevención. La prevención, ¿verdad? Porque debemos de darles a las mujeres, a las adolescentes, precisamente herramientas para no exponer su vida. Okay. El tercer mito que se maneja también y está en el ambiente, sobre todo por los grupos que van en contra del derecho a la educación integral en sexualidad, es que cuando se recibe educación integral en sexualidad, las y los jóvenes inician su vida sexual a temprana edad, aumentan sus conductas de riesgo y sufren más enfermedades vinculadas a su salud sexual y reproductiva. Bueno, sí, esto es un mito ampliamente difundido por los grupos, ¿verdad?, conservadores. Sin embargo, esto está más que demostrado por la evidencia científica. Precisamente, muchos de los estudios que nosotros hemos incorporado para la justificación de la educación integral en sexualidad tiene que ver con esto. Y tiene que ver precisamente porque en aquellos países donde ya tienen muchos años de haber implementado la educación integral en sexualidad, esto ha disminuido. Ha disminuido en el sentido de que las infecciones de transmisión sexual, tanto como los embarazos no planificados, han sido reducidos sobre todo en adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando los jóvenes tienen la información, como ya decíamos, precisamente se protegen, saben qué usar, saben dónde adquirirlos, tienen la información y eso les da poder. Poder precisamente también, incluso para no iniciar relaciones sexuales. Sabemos que en Guatemala la prueba de amor es una cosa muy solicitada por los adolescentes. Sí. En un estudio que se hizo precisamente en Asociación Pasmo hace 3 años, identificamos que 7 de cada 10 jóvenes en el occidente del país exigían la prueba de amor a sus novios. Y las jovencitas se veían presionadas a dárselas por el temor de que las iban a abandonar o a dejar. Pero muchas de ellas identificaban que eso era violencia sexual, porque las estaban presionando a tener una relación sexogenital que ellas no estaban consintiendo en ese momento, o para lo cual no estaban preparadas. Por eso es que decimos, todo lo contrario, no es que los vuelva promiscuos, todo lo contrario. Cuando un joven o una adolescente conocen de las consecuencias del inicio de una relación sexogenital a temprana edad, sin información, sin protección, definitivamente eso las pone en riesgo. Pero cuando tienen la información, saben cómo protegerse, saben cómo evitar y todo, también ellas lo postergan porque saben las consecuencias a lo cual ellas se van a tener que atener si inician esa relación sexual. Entonces, nosotros vemos la educación integral en sexualidad como una prevención, como la prevención que necesitan todos los jóvenes a temprana edad y que precisamente eso ya está normado por estos estándares que tiene que ir de acuerdo al desarrollo cognitivo. Claro, de los niños y adolescentes, es gradual. No es que entremos precisamente a hablar de relaciones sexogenitales, no, eso ni siquiera se habla, ¿verdad? Es parte del proceso de desarrollo de habilidades para la vida, precisamente para que ellos de una forma gradual vayan tomando decisiones informadas y que eviten en determinado momento que un embarazo a temprana edad o una infección de transmisión sexual les trunque su proyecto de vida. Entonces, todo lo contrario, la evidencia nos dice a nivel mundial que se retrasan el inicio de las relaciones sexogenitales, se retrasan los embarazos y por lo tanto se retrasa hasta el matrimonio, por lo menos hasta que ellos han alcanzado salir de la adolescencia, que es a los 19 años, claro, según la OMS. Otro mito que está muy en boga ahorita es que los programas de educación integral en sexualidad no forman en valores. Bueno, ¿de qué valores estamos hablando, verdad? Porque precisamente, como ya decíamos, el hecho de estar dentro de este marco de derechos humanos son valores éticos. Eso está en la formación de los valores éticos y precisamente eso es lo que se promueve, ¿verdad? No son valores de tipo moral, que en determinado momento hemos visto que a la mayoría nos han educado desde esos valores, pero que no ha contribuido ni a disminuir los embarazos a temprana edad, ni a disminuir las infecciones de transmisión sexual.
se han tenido que implementar otras estrategias para poder precisamente lograr que los valores éticos y basados en el marco de derechos humanos y reconocimiento de todo este tema a nivel internacional, para que los jóvenes en determinado momento puedan tomar decisiones libres e informadas. Pero precisamente sí está basado en valores éticos, más no en valores moralistas, que lo único te dicen, basados en abstinencia, cuando sabemos que la realidad es otra, que no se va a respetar esa abstinencia, que son muy pocos los que lo respetan. Y es más, hay un estudio precisamente del CDC de Atlanta, que durante el gobierno del señor Bush en Estados Unidos, que él precisamente promovió el ABC, todo lo basado en abstinencia, ¿verdad?, se incrementó en un 25% las infecciones de transmisión sexual. O sea, imagínate el costo de vida de todos esos jóvenes que se pudieron infectar en ese tiempo, precisamente porque no utilizaron la estrategia de educación integral en sexualidad, sino que la de la abstinencia. Cuando sabemos que eso, a edades muy tempranas, muy poco se logra cumplir. Y todo esto que nos has planteado pues va también muy ligado a otro de los grandes mitos, y es que los programas de educación integral en sexualidad se centran en hablar únicamente del cuerpo y del sexo. Todo lo que nos has platicado hasta el momento lo va a desmontar, pero si quisieras agregar algo más en torno a esto. Sí, precisamente, como te digo, hay muchos detractores de todo el tema de educación integral en sexualidad, pero no, mira, ya esto, precisamente tenemos un país como México, que desde el siglo pasado, casi alrededor de los años 60, 70, ellos empezaron a implementar todo lo de educación integral en sexualidad. Y fueron muchas de las instituciones que en ese momento y muchas de las grandes pensadoras, sobre todo, que empezó a dosificar, ¿verdad?, lo que se tenía que tener de contenidos dentro de este tema de educación integral en sexualidad. Uno de los manuales de Susan Peek, que precisamente fue uno de los que han servido de referencia a nivel mundial, nos habla que es precisamente en base al desarrollo cognitivo de los niños y niñas que debe de irse hablando. Y de lo primero que hay que hablar es del reconocimiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque así como hablamos de la nariz, del oído, de la boca, de los brazos, también tenemos que hablar de nuestros órganos genitales. Son parte de nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los detractores argumentan que entonces solo se va a centrar ahí. No, precisamente para poder generar habilidades para la vida tenemos que hablar de toda la corporalidad, pero precisamente de ese respeto que le debemos de tener a nuestro cuerpo, y también de ese autocuidado, precisamente para no ponerlo en vulnerabilidad frente a enfermedades o otros procesos que lo van a ir deteriorando más rápidamente. Y eso nos regresa al círculo de que para no poner pues nuestro cuerpo, nuestra vida en vulnerabilidad, necesitamos herramientas. Claro. Y herramientas de vida cotidiana. De y vida eso lo da cotidiana. la educación integral en sexualidad. Sí. En 3 palabras, ¿cuál dirías tú que es la necesidad urgente de la educación integral en sexualidad en este país? Bueno, precisamente que sea... No en 3 palabras, puede ser más, no hay problema. Bueno, que la educación integral en sexualidad debe de estar basada en evidencia científica, debe de ser oportuna, porque los niños y los adolescentes lo deben de tener cuando lo necesitan, no cuando somos adultos, que ya muchas veces estamos pagando los errores que pudimos haber prevenido con una educación y de situaciones de riesgo anteriores, ¿verdad? Y que también debe de ser basada en todo el tema del Estado laico para una implementación de una política pública eficaz, ¿verdad? Con formación de docentes basados en esos estándares internacionales que ya hablamos. ¿Por qué? Porque la educación integral en sexualidad nos va a proteger y nos va a dar herramientas para prevenir violencia sexual, para prevenir infecciones de transmisión sexual, para prevenir embarazos y para, sobre todo, para las mujeres, para tener reconocimiento de nuestra corporalidad, ¿verdad? De eso que nos han querido por siglos separar de nuestro ejercicio de la sexualidad. Las mujeres necesitamos reconocer nuestro cuerpo, necesitamos amar nuestro cuerpo, porque eso tiene que ver con la autoestima, que precisamente tiene que ver con ese autocuidado y autoprotección que necesitamos para poder ejercer de una manera más satisfactoria y tener una mejor salud sexual y reproductiva. Pues
Esas palabras fueron claves para tener una mejor salud sexual y reproductiva, con bienestar y la lucha, como decía Ceci, por la vida digna, justa y también alegre, en el sentido de vivirla plenamente. Así que muchísimas gracias, Rosana. Se nos fue la hora. Es increíble cómo se nos va el tiempo. Aquí yo siempre digo, se nos hace agua el tiempo en aire, pero te agradecemos mucho. La cabina está abierta para cuando querrás volver a regresar. Este fue nuestro homenaje a Cecilia Garcés, a Cecilia Alfaro. Es que estoy recordando también a nuestra querida Ceci Garcés de Educa Guatemala y el boletín también número 52 por si quieren ustedes pues buscarlo en las redes. Antes de irnos al siguiente segmento les queremos comentar pues que Ceci Alfaro también era una apasionada del arte y vamos a regresar en un minuto dándoles una información que tiene que ver con el arte, pues y también recordando a Ceci Alfaro. Así que no se vaya, estamos a pocos minutos de terminar nuestro programa. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece. Pues como les indicaba Ceci Alfaro, también una apasionada del arte y creo que le hubiera gustado mucho estas noticias. Les queremos recordar que la Escuela de los Niños y Niñas Pintoras Frida Kahlo ya va a empezar este año. Este 2018 va a ser el año de la fiesta, celebrando 25 años de compartir el arte, pintar juntos, aprender de la vida. Guatemala se llena de pintura infantil de la escuela y gracias a todo este tiempo. Así que les comentamos pues que pueden comunicarse a patojospintores@gmail.com, la Escuela de los Niños Pintores Frida Kahlo, y a los teléfonos 22 21 41 52, repito, 22 21 41 52, para unirse al grupo de pintores y pintoras artistas. ¿Qué necesitan? Pues llenar una hoja de inscripción, contar con más de 3 años de edad, la inscripción son 100 quetzales, 275 mensuales, y pues ir con ropa cómoda, con una pequeña refacción, llevar sus materiales en una caja. Los horarios son los sábados de 9 a 11 de la mañana y los sábados también de 3 a 5 de la tarde. Ellos están trabajando pues varias técnicas desde acrílico y la obra va a ser expuesta también y les invitamos a participar. Recuerden, los números son 22 21 41 52 y la dirección electrónica patojospintores@gmail.com. Y con esto ya finalmente nos vamos de Radio Universidad. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Recordamos con mucho cariño a Miriam Maldonado y a Ceci Alfaro y las tenemos presentes en su legado. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron. Gracias, Rosana, por venir aquí a cabina. Te lo agradecemos mucho y recuerda escucharnos todos los lunes a las 14 horas para seguir caracoleando desde la academia. En Radio Universidad, ideas feministas que suenan. Muy buenas tardes. El programa Caracoleando desde la Academia es producido por la Asociación de Mujeres para Estudios Feministas, AMEF, Reflexión para la Acción Feminista. Esta ha sido la llamada para las caracolas, que convoca, nombra y reúne a las mujeres para la reflexión y acción feminista. Volveremos la próxima semana para seguir caracoleando a través de Universidad 92.1, ideas que suenan.